los árboles, a los ñeros. ¿También a pájaros y a huevos? A los huevos conocíamos todos los huevos sin ver el No, pájaro. lo que pasa es que Y los cantos. Claro. yo como Todos los cantos de los pájaros, sabía qué pájaro era. miraba y no tenían vértigo en un rombe, por ejemplo, ¿ves? Allá Sí. en un monte, que aprendí un ñero y ya me llamaban, Pepe, aprendí un ñero en tal sitio de cuervo, hay que ir allá a quitarlo. Y Ala, entonces pues ya venga. subía, Sí, sí. ya hasta escalaba y ya cogía el pañuelo, metíalos allá, cogía el pañuelo en la boca Y para y abajo. bajabas con ellos, Claro. con los huevos y ¡buah! No, y a Todos los ver. colores para hacer el collar. Ah, sí. Luego sacamos. Los collares de todos los huevos, Anda, de colores, el grande en bajo, anda. el grande de pardón, después el de cuervo, después el de pega, después el de ñerbata, después el de tordo, después... Mira tú. Todos, como son todos diferentes, Claro. una parte diferente y la otra diferentes. Y Qué bueno. Y después de arriba los pequeñinos. Rompí muy fácil, pero Buah. bueno. Bueno, claro, a ver, y es muy delicado. creo que no. Había que meter ahí la aguja, que no te rompiera el huevo. Sí, para absorber soplar y- sí, sí. vaciarlo. A soplar para afuera y echar. Y claro, sabíamos todos los huevos de qué pájaro era. Hombre, claro. No, es que Era, sí que era se... muy chula esas cosas No, vamos a ver. Sí. de aprender. A ver, y eso, y es que era de otra manera, aprendías el entorno, conocías el entorno, trabajabas en el entorno Claro. y tenías que buscarte tú la propia diversión.